El martillo del juez estaba a punto de caer. Un golpe seco que rompería su vida en 1000 pedazos. Desde el banquillo, Elena sentía el frío del metal en sus muñecas, aunque no llevara esposas. Su mundo se había reducido a esa sala, a las miradas acusadoras y al eco de una mentira. El fiscal la señaló con un dedo, describiéndola como una ladrona, una mujer sin escrúpulos. Cada palabra era un clavo en su ataúd. Las lágrimas caían silenciosas por sus mejillas. No lloraba por la cárcel ni por la humillación. Lloraba por su hijo, Mateo, cuyo rostro asustado era lo único que veía al cerrar los ojos. Su tratamiento, su futuro, todo dependía de ella. Y ahora, estaba a punto de perderlo todo por un crimen que no había cometido. La impotencia era un nudo en su garganta que le impedía respirar. El silencio en la sala era pesado, casi sólido. Se podía oír el leve crujido de la madera y la respiración contenida de los presentes. Elena miró a su abogado de oficio, un hombre cansado que ya había aceptado la derrota. No había esperanza. El poder y el dinero de sus antiguos jefes habían construido una jaula perfecta a su alrededor. La riqueza de la familia para la que trabajaba ahora se alzaba como un muro infranqueable. La frialdad de su jefa, Isabel, la había condenado desde el primer día. Elena solo había querido cuidar de la pequeña Sofía y ganar lo suficiente para salvar a su propio hijo. Pero en ese mundo de lujo, la bondad era una debilidad. El juez carraspeó, levantando el mazo de madera con una lentitud que torturaba a Elena. Era el final. El golpe resonaría, la sentencia se dictaría, y ella desaparecería tras los muros de una prisión. Su mente se desconectó, preparándose para el impacto. Pero el golpe nunca llegó. Justo cuando el tiempo parecía haberse detenido, una voz infantil, clara y desesperada, rompió el silencio sepulcral del tribunal. «Esperen». Todas las cabezas, incluido el juez con el martillo suspendido en el aire, se giraron hacia el origen de esa voz. Era una niña pequeña, de pie sobre un banco en la primera fila, con el rostro lleno de miedo, pero con una determinación que nadie podía ignorar. Lo que estaba a punto de revelar cambiaría el destino de todos en esa sala. Para entender cómo Elena llegó a ese banquillo, hay que retroceder unos meses. Su vida era un delicado equilibrio entre dos mundos. Por la mañana, era la madre de Mateo, un niño de 10 años cuyo pecho silbaba con cada respiración. Su enfermedad respiratoria era una sombra constante que dictaba cada decisión que tomaba. Cada céntimo ganado, cada hora extra, era para las medicinas que llenaban el pequeño cajón de su mesilla de noche. Por la tarde, cruzaba el umbral de una mansión donde el aire olía a limpio y a dinero. Allí cuidaba de Sofía, una niña de 8 años con los ojos tristes de quien ha perdido a su madre demasiado pronto. Elena se convirtió en su refugio, en la calidez que la enorme casa no tenía. Le leía cuentos, le peinaba el pelo y escuchaba sus secretos. En el cariño de Sofía, Elena encontraba un respiro a sus propias preocupaciones. Pero en esa casa también vivía Isabel, la nueva esposa del padre de Sofía. Isabel se movía por los pasillos como una reina de hielo, y su mirada siempre encontraba a Elena con un filo de desprecio. No soportaba el vínculo que la niñera tenía con su hijastra. Cada risa que Sofía compartía con Elena era, para Isabel, una pequeña traición. Y se lo hacía saber con humillaciones silenciosas, con órdenes imposibles y críticas veladas frente a su marido. Una tarde, mientras ayudaba a Mateo con su inhalador, Elena sintió una punzada de pánico. El médico había hablado de un nuevo tratamiento, mucho más caro, pero también mucho más efectivo. La esperanza y la desesperación luchaban dentro de ella. Miró a su hijo, que la observaba con una confianza absoluta, y supo que haría cualquier cosa por él, cualquier cosa. Al día siguiente, en la mansión, Sofía le regaló un dibujo. Eran 2 figuras cogidas de la mano, una grande y una pequeña. «Somos tú y yo», le susurró la niña al oído. Elena sintió un nudo en la garganta y la abrazó con fuerza. En ese momento, Isabel entró en la habitación. No dijo nada, pero su silencio fue más ruidoso que un grito. La frialdad de su mirada le heló la sangre a Elena. Los días se volvieron más tensos. Isabel la acusaba de pequeñas cosas, un objeto fuera de lugar, una tarea no hecha a su gusto. Eran advertencias, pequeños temblores antes del terremoto. Elena agachaba la cabeza y soportaba, pensando en Mateo, pensando en el tratamiento,
Se repetía a sí misma que solo era un trabajo, pero el miedo empezaba a echar raíces en su corazón. El contraste entre su vida y la de ellos era brutal. Volvía a casa cada noche a su modesto apartamento, donde el olor a sopa llenaba el aire, mientras ellos cenaban en platos de porcelana. Ella contaba monedas para el autobús, ellos planeaban viajes a islas exóticas. Y en medio de todo, estaba el amor puro de dos niños, Mateo y Sofía, que no entendían de dinero ni de clases sociales. Una noche, mientras fregaba los últimos platos en la cocina silenciosa de la mansión, Elena se sintió observada. Se giró y vio a Isabel en el umbral, con una extraña sonrisa en los labios. No era una sonrisa amable. Era la sonrisa de alguien que ha encontrado la pieza que le faltaba para ganar el juego. Elena sintió un escalofrío. Sabía que algo terrible estaba a punto de suceder. La vida de Elena estaba a punto de cambiar para siempre, y ella ni siquiera lo sospechaba. Mientras ella luchaba por un futuro para su hijo, otros tejían una red para destruirla. Cuéntanos desde qué ciudad estás viendo esta historia, y qué hora es ahí ahora mismo. Queremos saber hasta dónde está llegando la lucha de Elena. Aquella mañana, el sol entraba por los ventanales de la mansión, pero no traía calor. Isabel bajó las escaleras con un vestido de seda que susurraba a cada paso. Su rostro, habitualmente sereno y controlado, estaba tenso. Se dirigió directamente al despacho de su marido, donde una caja fuerte permanecía abierta y vacía. Dentro, solo quedaba el hueco aterciopelado, donde debería descansar un collar de diamantes. El collar no era una joya cualquiera. Perteneció a la primera esposa de Ricardo, la madre de Sofía. Era una reliquia, un fantasma de un amor que Isabel sentía que nunca podría igualar. Y en su ausencia, vio la oportunidad perfecta. No había pánico en sus ojos, solo un brillo frío y calculador. Sabía exactamente a quién culpar. Encontró a Elena en el cuarto de juegos, sentada en el suelo con Sofía, construyendo un castillo de bloques. La risa de la niña llenaba la habitación. Isabel se detuvo en el umbral, su sombra proyectándose sobre ellas. No levantó la voz. Su veneno era más sutil. «Elena, ven conmigo», dijo con una calma que helaba la sangre. En el despacho, frente a la caja fuerte abierta, Isabel la acusó sin rodeos. «Ha desaparecido el collar de la madre de Sofía», dijo, mirando a Elena fijamente. «Solo tú y yo tenemos la llave de esta habitación». Elena sintió que el aire le faltaba. Negó con la cabeza, con la voz rota, intentando explicar que ella nunca haría algo así. Pero sus palabras rebotaban contra el muro de indiferencia de Isabel. La crueldad de Isabel fue un golpe maestro. Metió la mano en un jarrón cercano y sacó un pequeño pañuelo bordado. Era de Elena, uno que usaba para secar el sudor de su frente en los días de mucho trabajo. «Qué extraño», dijo Isabel mostrándoselo a su marido Ricardo, que acababa de entrar. «Lo encontré aquí, justo al lado de la caja fuerte». La trampa estaba perfectamente tendida. Elena miró a Ricardo buscando un atisbo de confianza, de recuerdo de sus años de leal servicio. Pero él solo veía a su nueva esposa, con el rostro compungido, y una prueba irrefutable en la mano. La decepción en la mirada de Ricardo fue más dolorosa para Elena que la propia acusación. No hubo juicio, solo una sentencia dictada por la desconfianza. «Recoge tus cosas y vete», dijo Ricardo con una voz desprovista de emoción. Cada palabra era un martillazo en el corazón de Elena. Pensó en Mateo, en las medicinas que ya no podría comprar. El castillo que había construido para su hijo se desmoronaba. Sofía corrió hacia ella, llorando, intentando abrazarla. «Ella no fue papá», gritaba la niña. Pero Isabel la apartó con firmeza, susurrándole algo al oído que borró la valentía del rostro de la pequeña, y la sustituyó por un miedo profundo. Sofía se quedó paralizada, viendo cómo se llevaban a la única persona que le había dado calor en esa casa fría. El silencio de la niña fue la victoria de Isabel. Mientras Elena salía, con una pequeña caja con sus pertenencias, Isabel se le acercó. «Esto te enseñará a no intentar robarme el afecto de mi familia», le siseó en voz baja. «No volverás a acercarte a esta casa, ni a ella». La amenaza no era por el collar, era por algo que Isabel valoraba mucho más: el control. Elena llegó a su pequeño apartamento sintiéndose vacía, rota. El olor a hogar ya no la reconfortaba.
Se sentó en la cama de Mateo, mirando a su hijo dormir, y se preguntó cómo iba a decírselo. ¿Cómo le explicaría que todo por lo que había luchado se había esfumado por una mentira? Pero lo peor aún no había llegado. Unos golpes secos en la puerta la sobresaltaron. No era un vecino, eran dos policías uniformados, la denuncia había sido presentada. La palabra de una niñera contra la de una familia millonaria. Elena supo en ese instante que no solo había perdido su trabajo, estaba a punto de perder su libertad. Mientras le leían sus derechos, el mundo de Elena se encogió hasta caber en el espacio de un coche patrulla. A través de la ventanilla, vio las luces de la ciudad pasar como estrellas fugaces, promesas de una vida que ya no le pertenecía. El verdadero juicio no sería en un tribunal. Acababa de empezar en la fría y despiadada mente de Isabel. Los días se convirtieron en una pesadilla borrosa. Elena pasó las primeras noches en una celda fría, con el olor a desinfectante y desesperación impregnando el aire. Se abrazaba a sí misma, intentando encontrar un calor que ya no existía. Cada chirrido de la puerta metálica la hacía sobresaltar, esperando ver el rostro de Mateo, pero solo encontraba el vacío. Su abogado de oficio la visitó una mañana. Era un hombre con los hombros caídos por el peso de demasiadas derrotas. Escuchó su historia sin mirarla a los ojos, hojeando los papeles con desinterés. Las pruebas son sólidas, Elena, le dijo con voz monótona. Una confesión podría reducir tu condena. Elena sintió como la última brizna de esperanza se desvanecía. El sistema no quería la verdad, solo un culpable. La noticia de su arresto se extendió como un veneno. Sus vecinos la miraban con una mezcla de lástima y desconfianza. La dueña del apartamento le dio un aviso de desalojo, argumentando que no podía tener a una criminal en su edificio. Elena estaba perdiendo no solo su libertad sino también su hogar, el único refugio que le quedaba a su hijo. Lo peor llegó en una llamada telefónica. Era su hermana, con la voz rota por el llanto. Mateo había tenido una crisis grave, la falta de la nueva medicina se notaba, y los médicos estaban preocupados. No sé cuánto tiempo podemos seguir así, Elena, le susurró. El mundo de Elena se detuvo, su hijo se estaba apagando, y ella estaba atrapada, impotente entre cuatro paredes. Intentó contactar con Ricardo. Le escribió cartas desesperadas, suplicándole que recordara su lealtad, que mirara en los ojos de Sofía y viera la verdad. Las cartas nunca recibieron respuesta. Ricardo, atrapado en la red de mentiras de Isabel, había elegido cerrar los ojos y el corazón. Para él, era más fácil creer en la traición que en la inocencia. En la primera audiencia, Elena vio a Isabel sentada en la primera fila, con un aire de víctima digna. Su mirada se cruzó con la de Elena por un instante, y en sus ojos no había odio, sino un frío triunfo. Isabel había ganado. Había borrado a Elena de sus vidas, reafirmando su lugar como la dueña y señora de esa familia. La injusticia era un sabor amargo en la boca de Elena. Una tarde, un guardia le entregó un sobre arrugado. Dentro, había un dibujo de Mateo, un sol sonriente sobre una casa pequeña, con dos figuras de la mano. Debajo, con letra infantil, ponía, «Te espero en casa, mamá». Elena apretó el papel contra su pecho, y se derrumbó. Lloró por primera vez desde su arresto, un llanto silencioso y desgarrador, que liberó todo el dolor acumulado. Ese dibujo se convirtió en su ancla y su tormento. Lo miraba por las noches, preguntándose si volvería a ver a su hijo fuera de los muros de una prisión. Se enfrentaba a una elección imposible. Luchar y arriesgarse a una larga condena, lejos de Mateo, o aceptar la culpa de un crimen que no cometió para intentar volver con él lo antes posible. ¿Qué clase de justicia era esa? Los días previos al juicio final fueron los más oscuros. La prensa la había sentenciado mucho antes que el juez, pintándola como una ladrona que se aprovechó de la confianza de una familia honorable. Se sentía pequeña, invisible, una simple nota a pie de página en la vida de los poderosos. Ya no tenía fuerzas para luchar. Sentada en el banquillo, escuchando al fiscal destrozar su nombre, Elena se rindió. Pensó en Mateo, en su respiración débil, y un frío entumecimiento se apoderó de ella. Quizás el abogado tenía razón. Quizás era mejor aceptar el final y empezar a contar los días para volver a ver a su hijo.
La sala del tribunal se convirtió en un escenario surrealista. Las caras se volvían borrosas, las voces eran un murmullo lejano. Todo se reducía a una cosa: el mazo de madera en la mano del juez. Ese pequeño objeto tenía el poder de borrar su futuro, de separar a una madre de su hijo enfermo. Elena cerró los ojos, preparándose para el impacto. La derrota era total. Ya no había nada que hacer, nadie que pudiera salvarla. El silencio se hizo denso, pesado, a la espera del golpe final que sellaría su destino. Pero en ese silencio, algo inesperado estaba a punto de nacer. La voz de Sofía, aguda y temblorosa, cortó el aire como un cristal roto. Todas las miradas se clavaron en la pequeña figura que se mantenía en pie sobre el banco de madera. Elena levantó la cabeza. Sus ojos nublados por las lágrimas se encontraron con los de la niña. Por un instante, el mundo dejó de girar. ¿Era real? ¿O era una alucinación producto de su desesperación? El juez, un hombre acostumbrado a la solemnidad y el protocolo, bajó lentamente el mazo, miró a la niña, no con irritación, sino con una extraña curiosidad. Tras un largo segundo de silencio, hizo un gesto con la cabeza. «Acérquese, señorita», dijo con una voz sorprendentemente suave. Sofía, ayudada por un alguacil, bajó del banco y caminó con pasos pequeños pero firmes hacia el estrado. El único sonido en la sala era el de sus zapatitos contra el mármol. Con el micrófono ajustado a su altura, la niña respiró hondo. «Elena no robó nada», dijo, su voz amplificada resonando en cada rincón. «Fui yo. Yo cogí el collar de mamá». Un murmullo recorrió la sala. Sofía continuó, explicando que no podía soportar ver a Isabel usando algo que había sido tan especial para su verdadera madre. Era como si estuvieran borrando su recuerdo. «¿Y dónde está ahora el collar, Sofía?», preguntó el juez con calma. La niña miró a su padre, luego a Elena, y finalmente de nuevo al juez. «Está en mi osito de peluche. Se llama Mico. Lo escondí en un agujero que tiene en la espalda». La confesión era tan simple, tan infantil, que desarmaba toda la complejidad del caso. No había malicia, solo el dolor de una niña. Pero la revelación más terrible estaba por llegar. Con lágrimas asomando en sus ojos, Sofía añadió: «Isabel me vio. Me dijo que si contaba la verdad, se asegurarían de que Elena fuera a un lugar muy malo y que nunca más la volvería a ver». La acusación flotó en el aire, pesada y venenosa. Ahora no era solo un robo, era una conspiración, una cruel manipulación. El rostro de Isabel se transformó. La máscara de víctima digna se hizo añicos, revelando una expresión de pánico puro. Se giró hacia Ricardo, buscando apoyo, pero su marido la miraba con una mezcla de horror y una vergüenza que le quemaba por dentro. Había creído en ella, había condenado a una mujer inocente, y había permitido que su propia hija viviera aterrorizada. En el banquillo, Elena sollozó, pero esta vez, eran lágrimas de liberación. La sala estalló en un caos de murmullos y flashes de cámaras. El fiscal se quedó sin palabras, mirando los papeles de su acusación como si fueran basura. Por primera vez, el abogado de Elena la miró con respeto, con la certeza de que había estado defendiendo a una inocente. La verdad pronunciada por la voz más pequeña de la sala, había resultado ser la fuerza más poderosa. La justicia de los hombres a veces se equivoca, cegada por el dinero y las mentiras. ¿Qué harías tú en el lugar de Ricardo, al darte cuenta de que has destruido una vida por confiar en la persona equivocada? Dale a me gusta si crees que la inocencia siempre debe ser defendida y comenta qué castigo merecería Isabel. El juez golpeó la mesa con el mazo, no para dictar sentencia sino para imponer orden. «Se suspende la sesión», gritó. Su mirada no se apartaba de Isabel, que ahora parecía una estatua de hielo a punto de derretirse. Ricardo se levantó, alejándose de ella como si su contacto quemara. La había perdido para siempre en ese instante. El destino de todos había cambiado en menos de 5 minutos. La libertad de Elena, la caída de Isabel y la redención de Ricardo ahora dependían de un simple osito de peluche. La verdad estaba a punto de salir a la luz, pero el camino para reparar el daño apenas acababa de empezar. El alguacil acercó el micrófono a la altura de Sofía, y su voz, aunque temblorosa, llenó cada rincón de la sala. Contó cómo había escondido el collar en su osito de peluche, Mico, porque no quería que nadie más que su madre lo llevara.
La sala quedó suspendida en un silencio denso, casi irrespirable. Cada palabra de la niña era una piedra que demolía la montaña de mentiras construida por Isabel. La verdad, en su forma más pura, había llegado para reclamar su lugar. Ricardo sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. Se giró para mirar a Isabel, pero no vio a su esposa. Vio a una extraña. Una mujer cuyo rostro perfecto era ahora una máscara de pánico. Cada palabra de Sofía era un eco de su propia ceguera, de su terrible error. Había entregado a una mujer inocente a los lobos, había aterrorizado a su propia hija, y todo por una confianza ciega y equivocada. La vergüenza lo consumió como un fuego invisible. El color desapareció del rostro de Isabel. Intentó articular una palabra, una negación, pero su garganta se cerró. Sus ojos suplicantes buscaron los de Ricardo, pero solo encontraron un abismo de decepción. Su poder, su control, todo se había evaporado en un instante. Estaba desnuda ante el juicio de todos, expuesta como la manipuladora cruel que realmente era. Su mundo, construido sobre cimientos de mentiras, se derrumbaba en directo. Desde el banquillo, Elena no podía dejar de llorar, pero ya no eran lágrimas de dolor, sino de una liberación tan abrumadora que le dolía el pecho. Vio a Sofía, tan pequeña y tan inmensamente valiente, y sintió un amor que trascendía cualquier injusticia. Recordó una tarde, leyéndole a Sofía un cuento sobre una princesa valiente que salvaba a su reino. Nunca imaginó que la pequeña heroína de su vida sería real, y que su reino era su propia libertad. Orden en la sala. Tronó la voz del juez, golpeando la mesa con el mazo por fin. Su rostro, antes impasible, ahora mostraba una severidad dirigida directamente a Isabel. Se suspende la sesión. Una comitiva judicial se desplazará de inmediato a la residencia del señor Ricardo para verificar la declaración de la menor. Su mirada se posó un segundo en Elena. Y por primera vez, ella no vio a un juez, sino a un hombre que buscaba impartir justicia. El camino hacia la salida fue un torbellino de flashes y preguntas a gritos. Isabel intentaba cubrirse el rostro, humillada, mientras Ricardo, con un gesto que era a la vez de protección y de distancia, tomó a Sofía en brazos y la apartó del caos. La niña escondió su rostro en el cuello de su padre, sintiéndose por fin a salvo. Elena, escoltada por su atónito abogado, caminaba como en un sueño, sintiendo el peso de las cadenas invisibles desaparecer de sus muñecas. Minutos después, la habitación infantil de Sofía se convirtió en el escenario más extraño. Jueces, abogados y policías se movían con solemnidad entre estanterías de cuentos y cajas de juguetes. El aire estaba cargado de una tensión expectante. Todos los ojos estaban fijos en la cama de la niña, donde esperaba Mico, el oso de peluche con los ojos de botón, guardián silencioso de la verdad. Con sumo cuidado, un oficial tomó el oso y palpó la costura de su espalda. Con un pequeño cúter, abrió el forro con precisión quirúrgica. Por un instante, solo se vio el relleno blanco de algodón. Pero entonces, algo brilló desde la oscuridad, una luz fría y deslumbrante que atrapó la atención de todos. La mentira había terminado. Desde el interior del oso, el collar de diamantes se deslizó, brillando bajo la luz artificial. Aquel destello no era solo de una joya, sino de la verdad saliendo a la superficie. Isabel se derrumbó sobre sí misma, su fachada de poder rota en 1000 pedazos. Elena, por su parte, solo pudo cerrar los ojos, dejando que una última lágrima, esta vez de paz, recorriera su mejilla. Ricardo no esperó a la sentencia del juez. Se acercó a Elena, ignorando las cámaras, y suplicó un perdón que sentía que no merecía. Sus palabras fueron públicas, claras, una confesión de su propia ceguera. Le prometió no solo reparar el daño, sino asegurarse de que nunca más tuviera que temer por el futuro de su hijo. A Isabel se la llevaron 2 agentes, su vestido de seda ahora parecía un disfraz ridículo. Perdió su matrimonio, su estatus y su libertad, en el mismo instante en que la verdad de una niña salió a la luz. Su mundo de lujo se convirtió en las 4 paredes de una celda, un silencio mucho más frío que el de su mansión. La justicia, a veces lenta, había sido implacable. Un año después, el aire ya no olía a desinfectante de celda, sino a café recién hecho y a bizcocho de naranja.
Elena se movía con soltura detrás del mostrador de su propia cafetería, un local pequeño y acogedor, llamado El Sol de Mateo. Su sueño, enterrado bajo años de necesidad, por fin había florecido. Entre las mesas corría un niño de 11 años, con las mejillas sonrosadas y una energía que parecía inagotable. Era Mateo. El tratamiento, financiado íntegramente por Ricardo, le había devuelto la vida. Ya no había silbidos en su pecho, solo la risa clara y fuerte de un niño, que por fin podía ser niño. La campanilla de la puerta sonó, y por ella entraron Ricardo y Sofía. Él ya no vestía la armadura de un millonario ausente, sino la sencillez de un padre dedicado. Sofía, con una sonrisa que iluminaba el lugar, corrió a abrazar a Elena, un abrazo que ya no era de despedida sino de familia. Se sentaron en una pequeña mesa junto a la ventana. No hablaron del pasado, no era necesario. El presente era un bizcocho compartido, una conversación tranquila sobre los deberes de Sofía y los nuevos sabores de helado de Mateo. La justicia había traído algo más que libertad, había traído sanación. Elena los observó, sintiendo una gratitud inmensa. Comprendió que a veces, la mayor fortaleza no reside en el poder o el dinero, sino en el coraje de una voz pequeña que se atreve a decir la verdad. La inocencia de Sofía había sido más fuerte que todas las mentiras del mundo. La historia de Elena nos enseña que la esperanza puede nacer en el lugar más oscuro. Si crees que la verdad siempre debe prevalecer, comparte esta historia para que llegue a más personas. Comenta un corazón si tú también te emocionaste con la valentía de Sofía. Mientras el sol de la tarde bañaba su rostro, Elena sonrió. Ya no era una superviviente, era la dueña de su propio amanecer.